me crucé con la enfermera que le recetó, que le dio, no digo recetó porque receta no existió. Pará. ¿Una enfermera? Una enfermera que conoce a Ford, que conocía a Ford desde hacía 2 o 3 años, que lo trataba en Miami, que lo atendía cuando él se enfermaba o demás cosas, le trae a su domicilio donde estábamos parando todos para grabar el reality. En Miami. Claro. ¿Cuánto hace esto? El 2 de octubre. Viajamos el primero, el 2 o 3 de octubre. Entre el 2 y el 4 de octubre ocurre esto. Le trae la píldora de la felicidad. Claro, así se la llama allá. La Happy Pill la Happy Pill, porque él en las primeras 48 horas, cuando le cambian la morfina por oxicodona, se siente muy bien, o sea, está exultante y manifiesta, estoy muy contento, estoy feliz. ¿Esa enfermera cómo consiguió eso? Bueno, trae a este señor que se presenta como médico, Alberto da Silva. Yo tenía una imagen de este señor porque lo vi yo, no es que me lo contaron. Eso es lo que se vio el acta, la receta que yo creo que publicó Yo esa Crónica, receta no la vi porque... Que la publicó Crónica. Bueno, pero esta gente no le trajo recetas a Ford. Esta gente le trajo el frasquito directamente a Ricardo. Es más, esta señora llega un día a la casa de las 2 o 3 veces que yo vi que vino y quería hablar en privado con Ford. Ford le dice, no, acá no tengo problema porque somos todos de confianza. No, le dice la señora, es por mí, Estela Pinavaria. Estela Pinavaria. Dice, es por mí. Entonces se lo lleva a la habitación y allí ella le entrega las pastillas, el frasquito de pastillas, que después salió la señora a decir, no, este chico no sabe nada porque no es un blister, son pastillas, no importa. Era la medicación sin receta porque yo vi que no le dio ninguna receta y la trajo ella. Ahora, y le quiero preguntar a los doctores. Con la incorporación de la oxicodona es cuando Ford, después de 48 horas, empieza a tener trastornos. Si en Argentina debe ser difícil comprar oxicodona, ¿no? Si no tengo receta, me imagino que... Si no tengo receta es difícil. No la venden. No puedo. No, es venta bajo receta archivada. Claro, iba a decir, en Estados Unidos también y esta... No, si acá debe ser difícil, no quiero pensar en Estados Unidos lo que debe ser claro. comprar oxicodona. O sea, no cualquiera tiene acceso. No. Pero esta gente ni acá ni allá. Esta enfermera, por lo visto, actúa en el mercado negro. Lo que se llama el mercado negro. Si va con un médico. Va con una persona que dice ser médico. Va con una persona que dice ser médico. No vi ninguna matrícula. Bueno, dice. ¿Ustedes le hubieran dado oxicodona, Ford? Yo no sé si le hubiésemos dado, lo que sí sé es qué pasó. La oxicodona claramente le produjo alucinaciones, depresión del sistema respiratorio, somnolencia a tal punto que él se dormía parado y se cayó. Sí, se cayó 5 o 6 veces. Y se cayó de tal manera en el baño que él mismo lo contó, se fracturó el fémur. Ahí viene la fractura de fémur. Sin darse cuenta además, porque estuvo unos cuantos días sin darse cuenta. Quedó oculto la fractura de fémur, que es un hueso enorme, hasta que el doctor Dureto en su casa le revisa la rodilla, le pide una placa y en ese momento encuentra la fractura. Pero estaba enmascarado porque estaba enmascarado por el dolor, por eso no descubren la fractura o él no se da cuenta. No se da cuenta porque la oxicodona y la otra medicación que tomaba enmascaró el cuadro de la fractura. Después de esa fractura, él continuó su vida, diríamos, continuó su vida normal con muchos dolores, porque a ver, se dice, no, pero él se sobremedicaba. El único paliativo para que él pudiera estar un poco mejor era aumentar la dosis. Ahora, Lío, a ver, sigamos tu relato. Claro, yo te voy interrumpiendo para que los doctores vayan al grano. Él empieza a tomar oxicodona. Él empieza a tomar oxicodona. Feliz. 48 horas. Para, el doctor quiere hacer una declaración. Pero la oxicodona, como la morfina, porque es un morfinosímil que actúa en el mismo receptor que la morfina, que es el receptor... Sistema nervioso. Sí, es un receptor del sistema nervioso. Actúa sobre el mismo, pero se genera la tolerancia. Es decir, a medida que pasa el tiempo necesitamos cada vez más dosis para lograr el mismo... El sistema se acostumbra. Se llama tolerancia, que es un tipo de acostumbramiento. Pero él en 48 o 72 horas tenía que aumentar, no digo la dosis, pero quizás, bueno, al aumentar la dosis, aumentar la cantidad es lo mismo, porque en menos horas tenía que tomar más. ¿Cada cuánto se tiene que tomar y cuánto de oxicodona? En principio, lo importante es que estábamos en presencia de otro opiáceo, que era la metadona. ¿No es cierto? La metadona se la dieron, tengo entendido, ya en la Trinidad. No, vamos por partes, a ver. No allá, él toma oxicodona a partir del 2 de octubre. Del 2 de octubre, unos cuantos días. ¿Sabía esa enfermera y ese supuesto médico de que Ford había en febrero tenía un cuadro muy serio de úlcera? Porque él era recurrente viajero a Miami y conocía a esta gente y la veía en cada viaje que llegaba a Estados Unidos.
Ellos estaban al tanto de lo que le había pasado con la peritonitis. ¿Y la oxicodona tiene consecuencias gástricas? Se nos va. Hay un dato importante que cuando Ricardo sube al Twitter la radiografía de columna con los 32 clavos y las 2 barras estabilizadoras, en esa placa que él sube al Twitter, que la hizo pública, hígado, ¿no? se ve que el hígado estaba agrandado. De hecho, en la autopsia dio que el hígado estaba muy agrandado. Cuando una persona tiene un hígado grande, ¿sí?, hay que bajar la dosis de oxicodona porque tiene metabolismo hepático. Si un órgano está lesionado y uno le da dosis o la aumenta, las complicaciones como las que tuvo son peores. ¿Hasta cuándo se sabe que Ford tomó oxicodona? Por lo menos hasta cuando yo estuve, que fue el 17 de octubre, él estaba con la oxicodona. 15 días. Cuando va a la Trinidad, está con... Le dan metadona. Metadona. Sí, ¿Qué es la metadona? que debe ser algo Es un morfino símil, igual que la morfina. Pero tan fuerte como la morfina o como la oxicodona. Es un poquito más fuerte que la morfina y menos fuerte que la oxicodona. Claro, en el medio de las dos. Sí. Ahora, además de lo que dijo el doctor, los morfinos símiles o la morfina aumentan la presión intracanalicular del hígado, es decir, por ejemplo, de la bilis, por así decirlo. Aumenta la presión en el esfínter de Oddi, es decir, donde se conectan el cañito que viene del hígado más el cañito que viene del páncreas, y aumenta la presión, lo que puede generar también un cuadro preparador de una hemorragia. A ver, ¿cómo hago la pregunta? ¿Un médico le receta morfina, metadona o oxicodona a una persona normal que está dolorida o a alguien que se está muriendo para que muera sin dolor? No. Por ejemplo, nosotros que hacemos... A un enfermo terminal, digo. No, pero la morfina, como yo siempre digo, ha causado menos muertes que la aspirina. Es decir, la aspirina ha producido más muertes que la morfina. Y la morfina es un analgésico muy noble, manejado correctamente. Nosotros lo usamos a diario. En los postoperatorios articulares, nosotros hacemos cadera, rodilla, columna. En los postoperatorios usamos lo que se llama el rescate de morfina, por supuesto totalmente controlado, con las dosis adecuadas. Lo usamos a diario, sin ningún tipo de complicación. Es decir, tiene menos complicaciones la morfina que otros analgésicos, como por ejemplo darle dipirona intravenosa o darle diclofenac o darle corticoides. No, diclofenac, porque Sí, el dolor, el umbral Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. El umbral de dolor era cada vez más bajo, entonces cada menos cantidad de tiempo ingiriendo las pastillas que tomaba, sentía cada vez más dolor. Claro. Porque el dolor era insostenible. El comportamiento de Ford con el dolor que llevaba a cuestas era realmente insostenible. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque yo estuve ahí. Y además, para hacer un móvil, sonreía y después no podía estar, pobre tipo. ¿Qué se debía haber hecho para un hombre con semejantes dolores? Es muy complicado lo que usted me pregunta, pero yo le voy a decir, los dolores semejantes tienen un inicio, una partida en la rodilla, ¿no es cierto? Una infección de rodilla en la época de la década del 70 o del 80, lo primero que se hacía era inmovilizarla con un yeso pelivipédico, ¿no es cierto? Es decir, un gran yeso, que ahora se utiliza muchísimo menos porque hay otra cinética quirúrgica. Pero el dolor de una rodilla séptica es terrible. Si a eso le sumamos la fractura rodilla séptica, infectada. Si a eso le sumamos la fractura, yo pienso que ese dolor tiene que haber sido insoportable. Y creo que podía caminar gracias al conjunto de drogas que tomaba. Pero no es un dato menor. Cuando vamos a Miami, viajamos en avión sin el bastón, o sea, lo lleva de apoyo. Y allá, desde el cuarto día, no podía estar si no era apoyado en uno o dos bastones. Claro. Y cuando se tenía que introducir en el vehículo para poder conducir, era un dolor permanente. Y ni hablar cuando estaba un rato acostado y se tenía que levantar. La única posición en la que él estaba cómodo
y perdón por la expresión, era sentado en el inodoro, no por sus necesidades, sino porque encontraba una posición cómoda, o bien, contrario a la postura... ¿Quiere decir que él iba al baño en realidad? Todos esos relatos que hay de que él estaba en un baño... No, es porque estaba cómodo porque era en el la lugar posición, donde claro, exactamente, no porque estaba haciendo nada. La postura. No, es bueno porque hay demasiado relato no, porque todo el mundo de él dice, en el baño. Se la pasaba en el baño, se la pasaba... Claro, no está bueno esto que estás aclarando, porque encontraba la posición que le dolía menos. Donde él ¿Qué estaba pasó? Cómodo. Espera, Sí. Y las piernas, cuando dormía, el único lugar donde, la única posición que él estaba cómodo para poder descansar, no 8 horas, media, 1 hora, porque se levantaba cada media 1 hora, 45 minutos, era con las piernas apoyadas en la pared. ¿Se entiende? ¿No dormía? No dormía. De hecho, la oxicodona es lo que menos lo dejaba dormir, porque le presentaba esta cosa de no poder descansar y dormirse ¿qué es lo que parado. contaban en la clínica? O manejando, que por ahí dormía media hora, se levantaba, se quería ir, se desacomodaba las cosas. Se quedó dormido parado, pero en una cama aguantaba 45 minutos. Sí. No sé cuál es el trastorno, pero... pero eso tiene, me imagino, consecuencias tremendas, ¿no? Las tiene. No sé cuánto aguanta un cuerpo humano. Pero claro, porque ahí él, no, según los comentarios, no tenía descanso. No tenía descanso y estaba excitado, se levantaba, se acostaba, se levantaba. Claro. Estaba un rato. ¿Qué pasó? Llevemos la situación a los 5 días previos a la muerte. ¿Qué pasó en la Trinidad? ¿Por qué la Trinidad lo toma? Sabiendo esto, la Trinidad sabe todo esto. Lo toman después de que otras clínicas y lugares denegaron el ingreso por las dificultades que él tenía como paciente. Digo, él era un paciente que no cumplía las indicaciones médicas. Digo, estaba internado y traía empanadas, servía cosas, invitaba amigos, fumaba. Él era un pésimo paciente, pero yo no estoy rompiendo ningún código de intimidad. Dicho por él mismo. Y cuando el doctor recién decía que tendría que haber estado enyesado, o una persona que tiene esa patología en la pierna, una rodilla escéptica y demás, quienes conocían un poquito a Ford sabían que eso era imposible. Imposible. Tenemos que ir a una pausa, debemos un corte y seguimos con la explicación, ya volvemos. Estaban los doctores explicando la situación, salud de Ricardo Ford, hasta 5 días antes, el día que entra a la Trinidad. El doctor estaba explicando que llega a la Trinidad después que otras clínicas, otros institutos lo rechazan, sobre la base de que, lo decía Lío también, Ford era un reconocido mal paciente. Igual la Trinidad lo acepta. ¿Y después? Lo aceptan para hacerle una operación, la reparación de la fractura de fémur, y para hacerlo, él se interna el jueves. Se interna con un hematocrito de 25%, que es el nivel de glóbulos rojos para un normal de 40-50, tenía la mitad de glóbulos rojos, eso tiene que ver con la fractura y con un cuadro anémico que él tenía. Y el sábado le hacen una punción para detectar qué germen tenía la infección. En la rodilla. En la rodilla. El domingo empieza con un cuadro de excitación psicomotriz, se quería levantar, tenía deseo de orinar. Y ahí lo sean, lo pasan a terapia intensiva y en la madrugada del lunes fallece. ¿Cómo es el cuadro final? Esto desconozco, digamos, sé lo que sé del parte médico, digamos. Si hubo una hemorragia que generó pérdida de volumen de sangre, que a su vez generó un paro cardíaco, ¿era previsible? ¿No? ¿Sí? En principio, yo siempre digo que en el diagnóstico de una muerte hay 3 causas, no hay una. ¿No es cierto? Pasó esto, por esto y por esto. ¿No es cierto? Todo terminamos igual, se paró el corazón, se murió. Sí, paro cardíaco. ¿Pero por qué? Por esto, por esto, por esto. Yo pienso que es posible que haya habido una hemorragia digestiva, pienso que es posible que haya habido una depresión respiratoria. ¿Por qué? Y que no haya podido salir de esa depresión respiratoria por el conjunto de medicación que él tomaba, más todo lo previo, todos los eventos previos que hacen que el paciente tuviera una insuficiencia cardíaca, un agrandamiento del corazón, un problema hepático, un problema gastrointestinal. Todas esas consecuencias es, como yo he dicho varias veces, la crónica de una muerte anunciada. Entra a terapia intensiva, se lo seda por su excitación y el paciente ahí hace la hemorragia digestiva, o directamente es una depresión cardiorrespiratoria de la cual no puede salir a pesar de las maniobras de resucitación. Por eso que yo opino que la clínica actuó siguiendo
las normas, los parámetros, el protocolo, perdón. También se había comentado que en realidad iba a ir a terapia intermedia y como no había lugar, lo derivaron a terapia intensiva, mejor para tener controlado. Con lo cual claro, se siguieron los protocolos que se sigue con todos los pacientes que ingresan de esa manera. Por eso es que yo, cuando me preguntan, digo, yo pienso que siguen los protocolos, lo que pasa es que nos olvidamos, le echamos la culpa a la clínica, le echamos la culpa al cirujano, y nos olvidamos del paciente. El paciente era un paciente insostenible. Hoy trascendió que Gustavo se va a vivir con los chicos a Bahía Blanca. Por la información que yo tengo es descartado, Fabián. ¿No? No. Ah, ¿no es verdad? No. La información que yo tengo es que los chicos se quedan acá. De hecho, Marta Ford hoy la vi en un programa y también expresó lo mismo en sus declaraciones. Los chicos se quedan acá, tienen sus amigos acá, hace 6 años que van desde jardín al colegio acá, tienen su entorno acá, Gustavo vive acá, Gustavo tiene el papel que... ¿De dónde salió lo de Bahía? No sé. A ver, entre las tantas pavadas que se dicen, salió esta, no es real. Uno de los casos, o en realidad uno de los hechos que se había hablado por qué los chicos iban a Bahía Blanca es por el intento de secuestro. Yo hablé con Gustavo personalmente la misma noche que ocurrió el hecho, un domingo a las 7:30 de la tarde, 8 de la noche ocurrió esto y me dijo, fue al voleo, nadie sabía que íbamos nosotros. ¿No hubo un intento de los asaltantes de secuestrar a Felipe? No. A lo que me cuenta Gustavo, que iba detrás en el auto con Martita, con la nena, y Felipe iba adelante con uno de los custodios que después fue sobreseído por el tema de que disparó, que no disparó cuando el delincuente no había emitido un disparo. No, fue al voleo totalmente y lo que le quisieron robar fue un Rolex, concretamente al custodio. ¿Se sabe si los delincuentes llegaron a reconocerlos, a Gustavo y a los chicos? No, creo que no. Por lo que me dijo Gustavo, no. De hecho, los nenes no sé, tenés que tener... Está bien que ahora fue muy expuesto todo lo de Ricardo, sí, pero la gente no tiene claro la cara de los chicos. Quizás Gustavo sí, pero iba atrás y no lo reconocieron. De Gustavo sí. El diputado en un momento hizo alusión a que él pensaba que el destinatario de la agresión eran los chicos que los querían llevar, estos me los cargo. Eso fue lo que menciona en un escrito a través de su abogado, la persona, el custodio, que después fue sobreseído. Por eso él... Pero quizás por descubrir que eran los chicos de Ford o a raíz de no haber podido robar el Rolex. Claro. Me llevo los chicos. Claro, como cualquier chico, obvio, como cualquier chico. Desde el punto de vista legal, ¿cómo estamos parados en el tema de la muerte de Ford, la investigación? Hay un proceso que investiga el homicidio culposo. Homicidio culposo significa, se estima que alguien tuvo alguna responsabilidad por negligencia respecto del resultado muerte, ¿sí? Alguien de los que están en el círculo de garante respecto de la vida del paciente. Es decir, estamos hablando de los médicos que lo trataron antes, durante la internación o incluso de la clínica y su responsabilidad, ¿no? Sí. Incluso hay un componente que nos olvidamos de comentar, que era el tema que se ha hablado tanto de la infección generalizada. Cuando hay un foco infeccioso como en rodilla, es muy posible que las artroplastías otras se infecten, como ser los tornillos. Y puede toda esta infección pasar a la sangre y producir lo que se llama comúnmente septicemia, que no es mortal, a no ser que esa septicemia progrese y genere lo que se llama falla multiorgánica. Y esa falla multiorgánica produzca lo que se llama coagulación intravascular o síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que sí puede ser una causa de muerte si no lo fue la hemorragia. Claro. ¿No es cierto? Claro. Es un detalle importante a tener en cuenta, la parte de la sepsis. Les agradezco a todos. Gracias. Nos reencontraremos de vuelta mañana, en mi caso bien temprano, y después aquí otra vez a las 9 de la noche. Ya viene Chiche, gracias.